Bueno, creo que la gran tarea que tiene el gobierno nacional ahora, y los provinciales obviamente, es comenzar a trabajar de lleno sobre la economía real. Una economía real que está compleja, complicada, con pymes que están realmente pasando momentos muy difíciles, con sueldos que no alcanzan, jubilados que están cobrando 19.000 pesos, 20.000 pesos, ponele, redondando hacia arriba, salarios que prácticamente hoy en día muchos de ellos son pobres. O sea, una particularidad en Argentina es que en muchos casos hay asalariados que perciben sueldos pobres. Y esto es algo que es inédito. Siempre uno habló de los jubilados, uno recuerda a Norma Pla, pero hay un dato de la realidad que con la devaluación tremenda de la moneda, la devaluación del peso de una manera estrepitosa, cayeron los sueldos a niveles en algunos casos de pobreza. Estamos junto a Pablo Méndez Portela, que es economista, bienvenido Pablo, y Mauro González, que es empresario PYME. Gracias por estar. Es una realidad que uno la vive todos los días. Hoy un sueldo de 50.000 pesos, un tipo que alquila, no alcanza. Sí, desde luego que hoy por hoy, tener trabajo, incluso el que tiene la suerte de tener un trabajo estable, puede, de acuerdo a su sueldo, no alcanzarle para evitar ser pobre. Es una realidad hoy en la Argentina. Y es algo que se está trabajando, por supuesto. Vemos distintas medidas que ayuden a salir a los trabajadores de esa situación, pero desde luego que tenemos un largo camino por delante para empezar a paliar este tema, ¿no? Y la situación PYME, el otro día sacamos las cuentas y tendrían, durante la gestión de Alberto Fernández, reabrir 25 pymes por día. Sí, digamos, para estar en los niveles de 2015. Sí, nada más que para eso. La situación, la verdad que es muy crítica que está atravesando la pequeña y mediana empresa. La mayoría de las industrias estamos por debajo del 60% de la capacidad instalada, con lo cual esto, digamos, cada vez dificulta más el proceso de producción. Entendemos que en los últimos años no fuimos escuchados, básicamente porque no hubo propuesta concreta. Sin embargo, en estos 30 días, incipientes 30 días, más allá de haber cambiado un programa económico productivo por un programa económico que básicamente apoyaba la especulación financiera y la fuga de capitales. Entonces, ¿quién iba a producir en este país con un modelo de esas características? Hoy ya ha cambiado las perspectivas, entendemos que este modelo es un modelo productivo y en tan solo 30 días hemos tenido, digamos, buenas señales, ¿no? Cuando hablamos de la suspensión por 180 días de los embargos de las cuentas de las pequeñas y medianas empresas, también el congelamiento de tarifas también por 6 meses es importante a la hora de poder producir, y también las licencias no automáticas, algo que recientemente ha salido por el boletín oficial, algo que controla el comercio de la importación de bienes y consumos, y en esto para nosotros es clave a la hora de poder reactivar nuevamente la economía y alcanzar los niveles de hace 10 años atrás, donde estábamos por encima del 80%. Cada uno se empieza a preguntar, obviamente son medidas paliativas, ¿no? Lo dijo Daniel Arroyo, la tarjeta social, la tarjeta solidaria. Ahora, también hay que comenzar, uno calcula después de enero, a tomar medidas profundas, o sea, con planes que sean a largo plazo, porque si no, otra vez pasa lo mismo. Yo que tengo más años que ustedes, viví Martínez Dios, me comí Martínez Dios todo completo, veía en vivo y directo el aviso de la silla rota, como que lo que hacemos acá era una verdadera porquería, que era mucho mejor una silla italiana, que era mucho mejor. Vi caer la pyme, la industria textil. Mira, yo pongo siempre el mismo ejemplo. En el año 87, en un paro textil, el secretario de prensa, el secretario general de los textiles era Goyeneche. Tenía 140.000 afiliados. En los 90, ¿sabes cuántos tenía el mismo secretario general? 20.000. Una locura. Estas fueron las políticas que vimos en la Argentina. Esto habla de la destrucción del sector PYME en la Argentina y lo que vimos en los últimos 4 años de la mano de eso, la destrucción del trabajo asalariado. Si vemos los números de trabajo asalariado, dan cuenta de una rebaja enorme en la cantidad de trabajadores y no solamente en los salarios, como vos bien decías recién. Me parece que para tener un horizonte de más largo plazo, el Estado tiene que tener mayor certidumbre de cuál va a ser la situación fiscal también. Y ahí me parece que un punto importante que indirectamente está jugando acá es el tema de la negociación de la deuda, que es un gran peso, una
pesada herencia en términos de lo que se hablaba hasta hace algunos meses, que le dejó Macri al gobierno de Fernández y a todos los argentinos, y que se va a tener que trabajar indudablemente para, una vez cerrado ese capítulo, darle más certidumbre a las cuentas fiscales y que estas acciones del Estado, que hoy son paliativas, se puedan convertir en otras acciones de más profundidad, como bien decías vos, y de más largo plazo. Pero también hay una realidad, y hay que empezar a reconocer las cosas. Quien más negreó desde los 90 es el Estado. Con contratos basura, fue quien más negreó. Sí. Y quien tiene obligación de fiscalizarte a vos, que eso es un privado. Sí, bueno, fíjate que las políticas que se aplicaron, más allá de destruir al aparato productivo, el consumo, o sea, el poder adquisitivo del asalariado quedó totalmente planchado, y eso repercute automáticamente. Las pymes vivimos del mercado interno. Claro. O sea, si la gente no puede, son muy pocas. Sabemos que es una herramienta que hay que empezar a profundizar, y el gobierno también está orientando financiamiento a las pymes que puedan exportar. Me parece que en eso es clave. Pero la realidad, bueno, insististe, Antonio, la realidad que hoy atraviesa la pyme es una situación muy crítica, y también estamos muy expectantes con lo que va a suceder con la negociación de deuda, que sabemos que eso depende básicamente la macro y en consecuencia la micro. Ahora, la pregunta que te hago, Pablo, es: ¿a qué tomar medidas que molesten a quien le molesten? Hay que tomarlas igual. Una es el transporte. ¿Cómo puede ser que en Argentina, después de los 90, no tenemos más trenes? Entonces una economía regional no puede prosperar por lo caro que es el transporte, es una realidad. Sí, ¿por qué una empresa no se radica en Catamarca? Porque paga de transporte una fortuna. Sí, creo que lo que mencionás tiene que ver también con dar una perspectiva federal a muchas de las políticas que se toman, por supuesto, que históricamente en la Argentina han tenido un punto de vista muy centralista, muy porteño, y me parece que es dable generar políticas que observen la situación de las empresas, no solo de la Ciudad de Buenos Aires, del conurbano bonaerense, sino también del interior del país, porque sin lugar a dudas el costo del transporte es un limitante para el desarrollo de muchísimas provincias hoy por hoy. ¿En cuánto impacta, para ir cerrando, en tu empresa los aumentos de los servicios públicos? Luz, gas. No, bueno, el impacto, al no tener una medición exacta, estamos hablando de que subieron más del 300%, repercute automáticamente en la producción, que el impacto en la industria textil es un 20%, sí, no supera el 20%. Creo que en este sentido, Antonio, me parece que lo que sí tenemos que plantear es que el esfuerzo también tiene que venir del sector financiero. Sin lugar a dudas. Porque el sector financiero, más allá de las crisis o los años de bonanza, ellos siguen avanzando. Y me parece que Mira, te doy un dato. Yo me preguntaba siempre lo mismo. ¿Por qué los bancos trabajan solamente en Argentina? ¿No? De 10 de la mañana a 3 de la tarde. Vos vas a cualquier país desarrollado, trabajan todo el día. ¿Y cuánta guita ganaron? Muchísima. Que les cuesta mucho tener doble jornal. ¿Cuántos empleos tomaría los bancos? ¿Les cuesta mucho una doble jornada? Porque mi horario se me complica ir al banco. Se me complica, no puedo ir. Tengo que hacer todo por internet, y yo soy gallego, se me complica muchísimo. Pero es un sector donde siempre, digamos, como estuvo resguardado, me parece que hoy tiene un rol preponderante a la hora del financiamiento, ¿no? Que orientar el financiamiento al sector productivo es mucho mejor que a un sector especulativo o al consumo, que es necesario para reactivar la economía, pero no a tasas siderales como lo vienen haciendo. Gracias a los dos.